Muchas gracias por acompañarnos. La mayoría somos conocidos, así que esto va a ser casi una charla entre amigos. Es más, tenía preparado esto, pero mejor vamos a capela. A ver, primero que nada, gracias por acompañarnos. Saben que, bueno, un poco la idea era que el mes de junio, en el marco de la celebración de los 20 años del inicio de las operaciones de Alur en Bella Unión, también dedicárselo a una serie de actividades conmemorativas por el mes del ambiente. En definitiva, tuvimos una primera instancia en Bella Unión el viernes pasado y ahí un poco lo que contábamos era la intención que teníamos de avanzar hacia un proceso de plantación de árboles en la zona de árboles nativos en Bella Unión. Comenzamos con una intervención en espacio público que fue muy bien recibida por la comunidad de Bella Unión. Plantamos 20 árboles en conmemoración de los 20 años y tenemos el objetivo de avanzar en plantar ahí, a Camilo pobre lo estoy comprometiendo con esto, hasta 500 árboles quizás en predios de productores, además de hacer algún proyectito, ojalá, en las inmediaciones de la planta y del hotel, para que cuando las escuelas, los centros educativos vayan a visitar la planta también tengan un espacio para recorrer y ver árboles nativos. Esta es la segunda actividad que hacemos en el marco del mes del ambiente, es nuestra participación en la Expo Sostenible. Pensamos que es interesante, realmente los invitamos a participar, a recorrer los stands, pero particularmente el stand que hizo ANCAP, que este año además nos dio el privilegio de que buena parte del stand está dedicado a lo que hacemos en Bella Unión, a lo que hacemos en la planta industrial de producción de azúcar y etanol. Así que ahí hay una experiencia muy linda que quizás puedan, los que no están tan acostumbrados a viajar al norte del país, puedan ver de primera mano lo que hacemos allí. Y tenemos pendiente, no veo a Adrián, así que no lo puedo comprometer, pero alguien le avisa, la firma de algún convenio también con alguna otra intendencia o reeditar convenios ya existentes para profundizar nuestro programa de recuperación de aceites usados de fritura. Pensamos que con estas actividades realmente le estamos dando un peso específico al mes del ambiente, que es lo que se merece. Simplemente le pedí a Alejandro que quisiera esa lámina. Saben que desde que ingresé un poco molesto bastante con el concepto este de bioeconomía y quería utilizarlo también en esta introducción. El concepto de bioeconomía ha ido mutando bastante en el tiempo. Cuando se empezó a hablar de estos temas, 2012, 2013, 2014, estaba más vinculado a esta temática de transicionar de una economía basada en los combustibles fósiles, en la molécula de petróleo, a una economía más sostenida en función de los procesos de fotosíntesis y de los procesos que suceden en la naturaleza. Y ahí empezó este desarrollo de la bioeconomía, este concepto tan sonado. Nosotros ahora decimos que queremos ser una plataforma de la bioeconomía nacional. Y después se empezaron a ver todos otros términos ahí alrededor, ¿no? Están todos interrelacionados entre sí, ¿no? El concepto de circularidad, que también habla de un modelo de transición, ¿no? Pasar de una economía lineal a una economía circular, donde se puedan aprovechar los residuos, ¿no? Donde ya la medición de la productividad no es solo por lo que obtenemos, sino que es como una mirada más sistémica de los sistemas de producción. Y esto entendiendo que realmente, si usamos los recursos renovables de una manera no adecuada y responsable, esto tampoco se sostiene en el tiempo. Entonces, bueno, ahí surgió el tema de la circularidad. Y después entraron los ODS, toda esa cuestión de la sostenibilidad que también a nosotros nos gusta tanto, porque es verdad también que uno puede tener esta mirada de bioeconomía, puede tener esta mirada de circularidad, pero podemos estar llevando adelante un modelo de desarrollo que de repente esté dejando cuestiones afuera, cuestiones sociales, cuestiones económicas. ¿Y por qué esto es importante? Porque en definitiva, esto es lo que hace Alur, ¿no? Es verdad, utiliza la ciencia, el conocimiento, la tecnología aplicada a los procesos y recursos biológicos,
genera valor agregado, pero al mismo tiempo genera desarrollo en los territorios, genera empleo, ¿no? Ahí está la parte de sostenibilidad. Y al mismo tiempo hemos avanzado muchísimo en los temas de circularidad. Si van por el stand lo pueden ver, ¿no? Ahí nosotros estamos entregando el compost de la cachaza. Siempre me gusta decir que en el año 2012, 2013, cuando empezamos cuando empecé yo, Alur empezó mucho antes este recorrido, lograr que se utilizara la cachaza en los predios agrícolas era un esfuerzo titánico y cuando ingresé por esta vez, las primeras reuniones que tuve con los productores, los pequeños productores me decían, no, Marcelo, ¿sabes lo que pasa? A nosotros nos llega la cachaza. Miren el cambio, ¿no? Queremos que nos llegue más el compost de cachaza. Lo mismo con la vinaza, ¿no? Todas las cuestiones de lo que fue el uso de la vinaza, cómo se trabajó con el ministerio, cómo se trabajó con la Facultad de Agronomía para que la vinaza, que es un efluente, hoy también pueda ser reconocido como fertirriego y también hoy en día muchos productores ya están sustituyendo aplicación de fertilizantes en función de una aplicación de esa vinaza que sabe que le da determinados nutrientes. Eso también es circularidad. Pero también es circularidad lo que sucede en las demás plantas industriales donde, por ejemplo, usamos el bagazo de la caña para hacer energía eléctrica. Por ejemplo, también en nuestros procesos se generan coproductos que después son fundamentales para otras cadenas que también agregan valor, como es la ganadería, la lechería, y acá estamos hablando de las harinas proteicas, estamos hablando del DDGS que se genera en Paysandú. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un poco les hice spoiler. El concepto de bioeconomía realmente fue transformándose en el tiempo. Hoy en día el concepto de bioeconomía, las definiciones más novedosas o las que se usan más, ya tienen adentro incorporado estos conceptos de circularidad y sostenibilidad. Y se pasó de aquella definición más tradicional en esta transición desde la molécula fósil a la molécula que genera la naturaleza a través de la fotosíntesis, a la aplicación de ciencia, tecnología, innovación para generar productos y servicios de valor agregado, haciéndolo de manera circular y sostenible. Esa es un poco la definición que tiene el IICA, esa es la definición que tiene la FAO, y si los logré convencer entonces, realmente creemos que Alur puede ser una plataforma para la bioeconomía en el Uruguay. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Mi nombre es Walter Vicio, acá lo dice porque no sé si todos lo leen. Soy gerente técnico y de proyectos de Alur. Para arrancar un disclaimer, el auditorio uno nunca lo conoce en este tipo de eventos, entonces traté de hacer algo que quizás para algunos sea muy básico, pero para otros a veces la nomenclatura que se utiliza no es habitual, con lo cual la expectativa es que todos nos llevemos algo. Empecemos. La idea es ver un poco qué es Alur, que creo que Marcelo ya lo desarrolló, algunas definiciones, la metodología, los resultados en las 3 plantas industriales vinculadas a los biocombustibles, ¿no? Bioetanol y biodiesel. Hicimos una estimación de la reducción de emisiones, siempre son estimaciones, y después algunas conclusiones. Bueno, Marcelo creo que en sus palabras desarrolló perfectamente lo que es nuestra misión. O sea, nosotros trabajamos por una soberanía energética y alimentaria del país. Nuestras cadenas no producen solamente biocombustibles, sino también producen alimento animal y azúcar. El alimento animal, Alur juega un rol muy relevante, no solo en lo que produce en Paysandú, sino fundamentalmente los pellets de soja y que se integra a toda la cadena de producción de carne. Impulsamos la investigación y el desarrollo y fundamentalmente promovemos el desarrollo integral de las personas, asumiendo un compromiso social y ambiental con la comunidad. Eso lo hacemos gracias a unos 750 colaboradores distribuidos en todo el país y a 3 plantas industriales, una en el departamento de Artigas, el complejo agroenergético, otro en Paysandú, que es la planta más reciente, y en Montevideo, en la planta Capurro. Para hacer un poquito de historia rápida, Alur comenzó en el 2006, por eso este año estamos conmemorando los 20 años. Y ya en el 2009 tenía su primer planta de producción de bioetanol en Bella Unión.
Fue un crecimiento muy agresivo porque el área de caña eran 2.000 hectáreas y pasó a 7.500. Y se comenzó en septiembre, fue el primer lote de alcohol, unos litros, pero ya en septiembre, la zafra 2010, ya pasamos a producir cerca de los valores nominales. Después se creó la planta de biodiesel en Cousa, de 16.000 toneladas año. Luego la planta de biodiesel en Capurro, de 50.000 en el 2013. Y en el 2015, 70.000 metros cúbicos por año. Este crecimiento muy agresivo, digamos, de la infraestructura fue lo que permitió atender las leyes que hacían mandatorio la mezcla de los productos de los biocombustibles. En ese momento, ya en el 2015, hicimos nuestros primeros análisis de ciclo de vida, que en el 24-25 los actualizamos. Bueno, quería un poco pasar por unos breves comentarios vinculados a por qué la importancia del análisis de ciclo de vida, y creo que tenemos que volver a repasar rápidamente qué es el efecto invernadero. O sea, normalmente hay gases en la atmósfera que son los que nos permiten tener la superficie de la Tierra en una temperatura donde la vida es posible, pero cuando esas emisiones de CO2, de metano, NOx, son excesivas, lo que se produce es el calentamiento global, que es lo que ha llevado al aumento de la temperatura y tener consecuencias, en fenómenos climáticos. Voy a contar una anécdota. Ayer andábamos caminando con Camilo por acá para identificar la sala, y había una persona hablando que en realidad no es el cambio climático, que es un ciclo natural del planeta. Estuve tratando de informarme un poco y por ahora creo que son minorías, pero hay otras teorías vinculadas al calentamiento global, pero la mayoría, por mucho de la academia, piensa que este es el fenómeno que está provocando los desajustes climáticos. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto las emisiones de CO2? Bueno, porque Uruguay es un país con particularidades. Somos un país donde la principal emisión es el sector transporte, y en segundo lugar la industria. No es la realidad del mundo, donde hay muchos países donde el sector industrial realmente va adelante, pero en Uruguay es muy relevante, y tener acciones de mitigación en ese sector son más relevantes aún. Si uno mira, esto es toda información que sacamos del Balance Energético Nacional del 2024, si uno mira la evolución del año 65 al 2024, realmente el sector transporte en valores absolutos casi se duplicó las emisiones, y en porcentual creció muchísimo, dado que también, gracias a la matriz energética eléctrica renovable, desapareció esas emisiones, y creció porcentualmente las emisiones del sector transporte. También repasar un poquito, cuando hablamos de ciclo de vida, a qué nos referimos. Es decir, el ciclo de vida es desde el pozo, o sea, desde donde está la materia prima para producir el combustible, hasta el uso. Entonces, en el caso de un fósil, no sé si esto permite señalar, pero está desde el pozo de petróleo, hay un transporte, luego hay una refinería, como podría ser, no sé, la refinería de La Teja, hay una distribución primaria hacia las estaciones de servicio, o hasta algún centro intermedio, como podría ser La Tablada, para poner referencia, y después hay una distribución a las estaciones de servicio. Bueno, ese CO2 que se genera a partir del fósil no retorna a su origen, no está en un ciclo cerrado, y lo que hace es incrementar la concentración en la atmósfera. ¿Cuánto es las emisiones que genera ese fósil? Es muy variada, depende de los ciclos de vida de los procesos en cada uno de los lugares. En promedio, como referencia, se toma 94 gramos de CO2 equivalente por megajoule. Ahora vamos a explicar un poquito qué es, que es una referencia de unas directrices europeas. Si vamos a los biocombustibles, en realidad ahí está el sol en el medio puede ser maíz, puede ser caña, puede ser oleaginosos. Hay un proceso similar, o sea, hay un transporte hacia un lugar donde se transforma, después hay una distribución, pero cuando se usa ese CO2 entra en un círculo cerrado, entonces no contabiliza para las emisiones,
porque lo que hace es, por el proceso de fotosíntesis, junto al sol y otros nutrientes, se vuelve a transformar en biomasa. Ahora, ¿cuánto emite de CO2 equivalente por megajoule? Bueno, depende mucho de cada proceso y de cada particularidad, y la herramienta que tenemos para saber cuánto emite es justamente el análisis ciclo de vida. O sea que a partir de ahora todos sabemos lo que es y para qué sirve. Vamos a contar un poco la metodología. En el análisis de ciclo de vida uno puede sacar puede hacer análisis de diferentes tipos. Uno es en categoría cambio climático, que son las emisiones de CO2 equivalente por megajoule. Otro es en el balance energético, cuánta energía renovable generamos por cada unidad de energía fósil que utilizamos, siendo el megajoule una unidad de energía. Y cada vez que vean CO2 equivalente, incluye las emisiones no solo de CO2, sino también de metano y óxido de nitrógeno. Es una definición que está en el IPCC 2019, que es un Parlamento Internacional de Cambio Climático. Como definición de análisis ciclo de vida, es una herramienta de gestión ambiental, donde uno hace balances y ve los impactos ambientales potenciales de un sistema durante todo su ciclo. Y es la herramienta más aceptada para la evaluación de los aspectos ambientales de la sostenibilidad de la producción de los biocombustibles. Para nuestros cultivos, todos nuestros productos obviamente son de ese tipo, aunque usamos cebo también en la producción de biodiesel y no estaría contemplado de esta manera. Tenemos 3 etapas bien claras, que es el cultivo, la transformación, que son las plantas industriales, y la distribución, que en nuestro caso fue la distribución primaria. En los cultivos uno tiene en cuenta, bueno, todos los recursos naturales que utiliza, los insumos, la energía y las emisiones que genera ese proceso. La transformación es la planta industrial en sí mismo y también los insumos, la energía y sus emisiones, y en la distribución lo mismo. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, primero, aquellos signos de interrogación que eran ver los impactos relativos al cambio climático y al balance energético, los podemos determinar generados durante la producción y transformación de las materias primas. Identificamos oportunidades de mejora. Yo creo que esto es lo de más valor. No deberíamos quedarnos en valores absolutos, porque realmente muchas veces uno tiene que recurrir a tablas y referencias porque no tiene los datos. Sin embargo, uno está fijando una línea base y puede identificar dónde están las principales emisiones y tomar acciones. Conocer el impacto real. Como les dije, al final vamos a estimar a ver realmente lo que hace Alur, qué impacto tiene en el sector transporte, y evaluar el cumplimiento de las normativas internacionales y de repente encontrar oportunidades de negocio para ver si nuestros biocombustibles son sostenibles y también contribuir de esa manera a la descarbonización global. Todo este análisis está hecho basado en eso, ¿no? Pensando no en inventarios de emisiones nacionales, sino en descarbonización global. Lo que se hace es se define el objetivo y alcance, es decir, nosotros vamos desde el cultivo hasta la distribución primaria. Vamos a hacer una determinación de las emisiones de gas efecto invernadero y del balance energético combustibles renovables versus fósil. Se hace una evaluación del impacto y luego una interpretación que es la que permite descubrir oportunidades de mejora y ver realmente si somos un biocombustible sostenible. Se usa software desarrollado para eso. El CIMAPRO TM fue el que se utilizó en esta oportunidad. Todo este trabajo lo hizo CIEMAT, que es un centro de investigación de medio ambiente y energía de España. Ya lo habíamos hecho con ellos en el 2015. Uruguay tiene capacidades para repetir trabajos similares, pero en esta oportunidad, como teníamos todas las tablas ya realizadas y era un tema más de actualización, preferimos ir por este camino. Y, como les decía, no siempre tenemos todos los datos y tenemos que recurrir a algunas bases, como son, en este caso fue EcoInvent y AgriFootprint. Pasemos entonces a ver qué pasó en el análisis en cada una de las plantas. Esa es una foto que Nicolás Guchín la debe haber sacado, creo, de la destilería en Bella Unión, que fue nuestra primera planta. En esa planta se produce etanol anhidro, azúcar y energía eléctrica.
Es importante saber qué se produce porque en función de las emisiones en el cultivo uno después hace una distribución de las cargas de las emisiones entre los coproductos, digamos. La materia prima allá es caña de azúcar. Estudiamos un periodo que fue del 2021 al 2023. En este periodo Alur todavía incorporaba algo de azúcar crudo que traemos desde Brasil. El azúcar crudo trae su huella y fue estimada también. Y incluye un crédito por producción de electricidad. Nosotros entregamos 4 megavatios hora a la red y eso entra como una emisión negativa, digamos. Los principales resultados son que, bueno, un escenario base, porque como les decía, después hacemos estudios de sensibilidad, mostró que el cultivo tiene 20.7 y se miden gramos de CO2 por megajoule, la transformación, que es la planta industrial 2, la distribución 2,5, el total es 25,1. Si uno lo compara con aquel 94 que yo les mostraba de un fósil de referencia, podemos decir que la reducción de emisiones es de un 73%. Cuando uno le mete un doble clic ahí a esa distribución de emisiones, puede ver que realmente el cultivo se lleva todas las palmas, es más del 80% de las emisiones, y este trabajo permitió abrirlo en todos los componentes que contribuyen, el riego eléctrico, el transporte de caña, el transporte de materias primas, los fitosanitarios, la fertilización, los combustibles y las emisiones directas. Bueno, tendríamos que tener mucho más tiempo para poder profundizar, pero sin duda uno mira ese cuadro y ve que la fertilización es un tema muy relevante y donde hay que trabajar para reducir sensiblemente la huella. Las emisiones ahí están inclusive abiertas como emisiones directas e indirectas. Las emisiones directas uno aplica el fertilizante y mismo la descomposición de esos compuestos amoniacales por los microorganismos generan óxido de nitrógeno y CO2, que bueno, el óxido de nitrógeno contribuye a los gases de efecto invernadero de manera sustancial. Y también está todo lo que tiene que ver con la fertilización y la producción del fertilizante y los lixiviados, todo lo que son escurrimientos que terminan en un curso de agua o en algún lugar, también generando por nitrificaciones y desnitrificaciones óxidos de nitrógeno y CO2. Entonces es un punto muy, muy importante a atender. En la relación ratio energía fósil, los megajoules de renovables sobre fósil, estamos en 4,3. Es difícil hacer benchmark en estas cosas, pero nosotros tratamos de comparar un poquito con la situación de Brasil, que es uno de los lugares donde tienen más mediciones. En la reducción de emisiones estamos muy bien. Podríamos estar un poco mejor en la parte de energía generada contra fósil. Brasil anda en el eje más de 5, 5,5. Ahí, bueno, nosotros tenemos algunas particularidades. Como ven, el combustible es un factor determinante y ahí tiene mucho que ver con la modalidad de la cosecha, el transporte, la eficiencia del transporte, etc. Estudiamos algunos ejercicios de sensibilidad, que era lo segundo que nos permitía el trabajo, que era ver un poquito, Bella Unión tiene todo riego eléctrico, aunque el 5% todavía está con algunos motores de combustión interna. Es el 5% del área, pero ahí estudiamos la oportunidad que nos da tener una red eléctrica renovable. Es relevante, mueve poco la aguja porque toda nuestra energía eléctrica es renovable. Estamos estudiando el impacto de la sustitución de los fertilizantes fosfatados por el uso de compost. Hay que tener cuidado porque uno, bueno, sustituye un fertilizante, pero tiene que acompañar la productividad, o sea, no puede afectar ninguna otra condición, con lo cual son trabajos largos. Acá en el equipo hay 2 personas que son Maite y Luciana, no sé si pueden levantar la mano, que no levantan, pero todas las conocen, que bueno, ellas 2 trabajan mucho en estas iniciativas y como otras, ¿no? Vinculadas a combatir el aporte de mejorar la huella de carbono del cultivo. Después hicimos un trabajo que bueno, todos también los que están acá saben que nosotros estamos de alguna manera estudiando la posibilidad de capturar el CO2, no solo en Paysandú para la planta de HIP, sino otras alternativas.
bueno, capturar el CO2 de la fermentación solamente vuelve a este biocombustible en net cero, o sea, da emisiones negativas. Ya en Brasil, en el norte de Brasil, hay una empresa que logró todas las autorizaciones ambientales para capturar y almacenar. Son condiciones que Uruguay no tiene, pero bueno, es un camino que seguramente van a haber otros mecanismos para fijar el CO2 y poder neutralizar esa emisión, y va a contabilizar negativo. Y también analizamos reemplazar el 20% del gasoil por biodiesel en labores agrícolas. No vamos a mostrar los resultados de cada una de estas cosas, pero queríamos dejar la idea que tener este tipo de estudio permite seguir mejorando. En Paysandú es una planta que produce etanol anhidro también, alimento animal, que es el DDGS, y desde hace 3 años recuperamos también un aceite que en la planta de biodiesel se transforma en biodiesel. La materia prima fundamental es maíz, aunque también podemos procesar trigo y sorgo. Este año particularmente complejo porque hubo temas de sequía, hay baja disponibilidad de maíz, no hubo mucho sorgo y estamos incorporando bastante trigo. Esta planta fue la primera planta que procesó trigo en la zona, en Sudamérica. Hoy ya se escucha en el norte, en el sur de Brasil, algún emprendimiento que ya está produciendo también a partir de trigo. Es una materia prima bastante común en Europa. El periodo de estudio fue 2020-2023. Fue muy complejo porque la caña nosotros la tenemos en un área bien definida de 7.000 hectáreas, donde gestionamos todo. Acá compramos todo spot, entonces viene un grano que es con riego, otro sin riego, otro de primera, otro de segunda, y hay que para cada uno de esos casos intentar definir la huella. Luciana nuevamente, un gran trabajo, y Lucía Bulanti. Y bueno, los resultados fueron, de nuevo, 22,5 gramos de CO2 el cultivo y 26,1 fue el total. Es una reducción del 72%. Es una muy buena reducción. El principal productor en este caso uno se tiene que mirar mucho con Estados Unidos, que es el principal productor de alcohol del mundo y de maíz en particular. Ellos tienen un hecho que es que usan como energético metano. Nosotros usamos todo biomasa, biomasa y mayoritariamente biomasa de residuo de aserraderos o troncos que no pueden ser exportados porque no tienen calidad, y eso impacta realmente en las emisiones de la transformación. De nuevo, cuando hacemos un zoom, el cultivo viene a ser el mayor contribuyente, y reiterado, los fertilizantes se llevan el primer lugar. La distribución es un poco distinta, pero los fertilizantes, tanto en emisiones directas o indirectas, siguen siendo la principal razón. Y en la relación fósil, maíz sobre bioetanol de maíz sobre fósil, nos da 4,5, un poquito más alto que la caña. Esto es más razonable en relación a valores internacionales. Como sensibilidad, justamente estamos estudiando sustitución de fertilizantes nitrogenados por fertilizantes alternativos de menor huella de carbono. Y de nuevo la captura y almacenamiento de CO2 generado en la fermentación. Nosotros ya lo estudiamos con un objetivo más concreto, no para almacenamiento, sino para suministrarlo a una planta de producción de metanol. Ahí no se sabe de qué lado van a quedar, se podrían computar los créditos, pero en definitiva es una manera de sacar de la atmósfera ese CO2. Por último, la planta de biodiesel. Bueno, las materias primas ahí son más variadas, mix de grasas y aceites. El escenario base fue el 2020-22 porque después dejó de ser obligatorio la mezcla de biodiesel en Uruguay. La planta se reordenó a otros negocios, y buscando mucho la certificación y mercados donde se pudieran valorizar nuestros aceites y el biodiesel. El mix que estudiamos en ese momento era 41% canola, 38% de soja, 20% de cebo y 0,3% de uco, que es el aceite recuperado de cocina.
Ayer salió una noticia que Uruguay va a tener probablemente una zafra récord de canola y bueno, Alur formó parte del desarrollo de la canola en Uruguay y creo que con el proyecto que tenemos por delante de producir aceites pretratados y al final del camino producir SAF es una muy buena noticia que el sector agrícola esté dispuesto a avanzar en esa dirección, ¿no? E incluso dentro del área, que fue un dato que me pasaron ayer de materias primas y mercado, está bastante nuevo, dentro del área global empiezan a aparecer en porcentaje muy bajo camelina y carinata, que son de la familia, pero que tienen otras ventajas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y bueno, nosotros lo hicimos con el mix de biodiesel que se usaba para el mercado local. Ahí es una cadena más compleja, o sea, está el cultivo oleaginoso, está la extracción en cousa y el refinado, la recolección de aceite usado, que es un poco lo que Marcelo mencionó, es una gran oportunidad que tenemos en Uruguay de que todo el aceite usado que se recupera se transforme en Uruguay. Nosotros tenemos las capacidades para hacerlo. Recuperación de grasa animal, o sea, cebo, y la producción de biodiesel. O sea, ahí hubo que estudiar todos estos sistemas. Los resultados volvieron a mostrar una reducción del 74%. Y cuando se hace la apertura volvemos a que el cultivo representa más del 80%. Está ahí la apertura para cuando divulguemos la presentación, cada uno la pueda mirar con cuidado. Y en la conversión, bueno, también el biodiesel y todos los productos de este tipo tienen una relación un poquito menor que el caso de los derivados de azúcares sencillos. Bien, para el caso de Capurro estudiamos la sensibilidad de cambiar un poco el mix, incrementando el UCO y también poniendo en consideración el aceite que estamos recuperando en la planta de Paysandú. Y bueno, hay mejoras sustanciales. Y también analizamos qué pasaría si usáramos 100% UCO, DCO, perdón. El DCO en Uruguay es poco, pero en Brasil todo el crecimiento que está teniendo la industria del maíz ha hecho que este producto se esté masificando y que sea uno de los candidatos a ser materias primas reconocidas para SAF, que hoy realmente el mercado está girando alrededor del aceite usado de cocina. Biodiesel 100% canola y biodiesel 100% soja. Entonces uno ahí se puede mover después para ver a qué mercados puede acceder y conocer la huella. Hay que recordar siempre que la soja tracciona mucho el alimento animal, entonces va a ser siempre quien esté marcando un poco las pautas de estas rutas que utilizan elementos oleaginosos y grasos. Y bueno, finalmente el punto final es todo esto que hacemos, ¿qué impacto tiene? Bueno, ahí nos basamos un poco en información, obviamente, que generó el trabajo. Para el caso del bioetanol, las emisiones de Paysandú y las emisiones de Bella Unión, el poder calorífico del bioetanol, las propiedades, o sea, la densidad, la gasolina. Hicimos unas comparaciones y tomamos como referencia las emisiones en todo su ciclo de vida, que son los 94 gramos equivalentes por megajoule. Eso nos da una reducción de emisiones de 1.44 toneladas de CO2 equivalente por metro cúbico. Una aclaración acá, si uno en realidad toma como emisión la combustión, o sea, la oxidación del combustible, en vez de 94 ahí tiene que poner 69, y ese número puede ser un poco menor, pero como les decía al principio, todo este análisis nosotros lo hicimos desde una visión global, o sea, comparando nuestro ciclo de vida con el ciclo de vida completo del combustible fósil. Y si esto lo trasladamos, para no agregarle otra tabla, hacemos lo mismo, pero para el biodiesel da 2,34. Eso se debe a que el poder calorífico del biodiesel es mucho más parecido al fósil que sustituye, que no es en el caso del bioetanol es bastante menor, es un poco menor. Bueno, entonces, ¿qué impacto tiene la mezcla que nosotros hacemos en la flota automotriz? Alur mezcla 9,8% de bioetanol anhidro en la gasolina. Y hicimos un trabajo
que fue ver en el año 2024, que teníamos todos los datos, bueno, cuántos autos livianos circulan en Uruguay, eran 873.000 autos, con el soporte de alguna información que nos dio ANCAP, y teniendo en cuenta un poco las emisiones que nosotros entendemos se reducen, da en el orden de 43.000 autos. Eso es un 5% aproximadamente de la flota. Y acá pusimos un chiche ahí que, bueno, si una ciudad está así, ¿no?, con algunos gases y eso, y empiezan a entrar autos con combustibles amigables, bueno, algún día va a quedar iluminado. Hoy nuestro contador está dando 43.730 autos. Agradezco a Marcelo Nerman, que fue el que elaboró esto. Bastante te insistí con esto. Bueno, para terminar, todos los biocombustibles producidos cumplen con requisitos de sostenibilidad de la Directiva Europea, que establece que para las plantas creadas antes de octubre de 2015 tiene que ser del orden del 50%. Nosotros andamos en más de 70%. La mezcla de bioetanol representa una disminución de 43 vehículos livianos, 5% de los vehículos livianos que circulan en el país. La mezcla de biodiesel, si se volviera a mezclar, representaría una cantidad de reducción de emisiones similar, 120.000 toneladas adicionales de bioetanol, con el mix que estudiamos, dependiendo de qué mix se pudiera usar en el futuro. El cultivo es la etapa con mayor impacto y por ende una importante área de oportunidades donde ALUR se encuentra trabajando. ALUR tiene más o menos unos 25 proyectos vivos, pequeños proyectos, pero no todos, algunos más grandes, pero pequeños proyectos. 5 o 6 están vinculados a esto. Estamos probando humus, estamos probando algunos fertilizantes que disponibilizan el nitrógeno de otra manera y tienen diferentes impactos. Aplicamos una calculadora específica para tener mejores valores de huella y tomar acciones más adecuadas. Y bueno, creemos que es relevante el uso de energéticos que tiene ALUR. Nosotros usamos en nuestras plantas biomasa forestal en Paysandú y Capurro, residuos en Bella Unión, Bagazo, y una energía eléctrica de red renovable en Paysandú y Capurro, y esto es clave para tener los resultados que estamos teniendo. Bueno, y esto era lo que teníamos preparado para hoy, así que muchas gracias por participar. Y ahí quedó el equipo. Las dos primeras son las que saben, así que si tienen preguntas, las hacemos con ellos. Muchas gracias por toda la exposición, impecable como siempre. Quería saber si en alguna evaluación tomaron como dato ILUC, es decir, cambio de uso indirecto de la tierra para la sustitución del cultivo. Si eso está considerado en alguna de las evaluaciones y qué resultado le dio si es que fue incorporado. Correcto. En una presentación que hice similar allá en Presidencia, lo aclaré de una, que no está. El cambio de uso del suelo, bueno, cada vez es más solicitado para este tipo de análisis, pero todavía mantiene algunas dificultades en relación a cómo calcularlo. Sobre todo al periodo de tiempo, o sea, para nivelar se trata del cambio de uso de suelo directo que uno hace cuando de repente tala una plantación y viene e impone un cultivo, pero a su vez hay uno indirecto que uno desplaza hacia otro lugar el cultivo que hacía ahí. Y ver el impacto aguas arriba y aguas abajo de ese momento son como 20 años de investigación y requiere mucha información. Lo que sí hemos visto son valores de referencia. Por ejemplo, para los cereales andaría en el orden una media de 12 gramos de CO2 por megajoule, pero con rangos que van de 4, que sería un impacto insignificante, a 16.
Entonces sí es un tema de trabajo. Este tema es uno de los que está siendo más discutidos ahora, ya a nivel de la región. Nosotros integramos la CP Bio que lidera el IICA. Justo ayer estuvimos reunidos también con ellos y la sensación que tenemos o que hay por lo menos en el grupo de trabajo que la región llegó tarde a la discusión, por lo menos en lo que tiene que ver con SAF, y bueno, y los estándares europeos incluyen esto como requisito y está costando bastante y también entendiendo cómo podemos generar algún tipo de flexibilidad y también prever a futuro, no llegar tan tarde en estas discusiones que después realmente marcan mucho las posibilidades que tenemos como región. Así que aprovecho, porque es un tema que estamos trabajando muchísimo con Argentina, Brasil, Paraguay, ya con mirada a Cono Sur. Entonces, bueno, estamos todos claros. Bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Si todavía no han pasado, los invitamos a pasar por el stand de ANCAP nuevamente. Ahí, no sé, Lucía, si va a dar una explicación de cómo se produce el azúcar, pero bueno, si no vemos. Así que bueno, se pueden llevar también una macetita con compost de Bella Unión. Así que bueno, muchas gracias.